Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. En el vasto lapso de su existencia, jamás había experimentado, ni siquiera en los recovecos más sombríos de su alma, alguna noción de afecto que rozara el amor. No podía concebir a nadie como un amigo o un igual. Para ella, todos los seres humanos eran meras piezas móviles en el intrincado tablero de su vida, instrumentos destinados a facilitar sus experimentos o, en el mejor de los casos, a ser útiles de alguna manera. Su intelecto la había elevado por encima de esas banalidades. Era una mujer de porte impecable, de refinada compostura, que irradiaba una clase innata desde el momento de su nacimiento. Cuando emergió al mundo, lo hizo bajo una luz que parecía despojarla de la humanidad misma. Su piel no era simplemente clara, sino de un blanco que trascendía lo habitual, un blanco de pureza absoluta, como el lienzo virgen que aguarda la pluma del Creador. Sin embargo, después de ciertas modificaciones en su cuerpo, ese rasgo extraordinario desapareció. Optó por una apariencia más común, una piel que no levantara sospechas, no porque le disgustara su anterior aspecto, sino porque, tras una reflexión profunda y meticulosa, había comprendido una verdad irrefutable. Los seres humanos trataban a sus semejantes según la impresión visual que causaban. Si su presencia exterior se ajustaba a lo socialmente aceptable, le resultaría más sencillo manipular a las masas y conseguir lo que deseaba sin mayor resistencia. Esta transformación la llevó a cabo a la temprana edad de 16 años, y, a partir de entonces, se labró una reputación como una de las mentes más prodigiosas de su generación, una genio sin linaje, sin el privilegio de una herencia genética extraordinaria, sin los dones de un Kekkei Genkai o una línea sucesoria que reforzara su poder. Retornando a la cuestión de sus emociones, aquellas que parecían más un lastre que un don, era común que quienes la rodeaban manifestaran su incomodidad ante la frialdad que emanaba. La acusaban de no preocuparse por nadie, de carecer de cualquier sentimiento que trascendiera un superficial compañerismo. Pero, a decir verdad, estas críticas no le afectaban. Comprendía que, en su lógica despojada de sentimentalismos, había una verdad incómoda para los demás. Los vínculos afectivos eran una distracción indeseada, una trampa que desviaba el foco de lo verdaderamente importante. Había descubierto, a los 20 años, un hecho curioso, casi paradójico. A pesar de su atractivo físico y la veneración que sus logros suscitaban, seguía siendo virgen, una rareza en un mundo donde el deseo se disfrazaba de amor. Los hombres se acercaban a ella con la vana esperanza de conquistarla, pero, tras vislumbrar la gélida maquinaria que regía su mente, se daban cuenta de que cualquier intento sería en vano. No había espacio en su vida para el romance ni la pasión, y si bien esto parecía una renuncia deliberada, tal vez simplemente a nadie le importaba. Con el tiempo, la presión de las miradas y los murmullos la empujaron a recluirse en su laboratorio. Las calles ya no le ofrecían paz. El bullicio de la vida cotidiana la asfixiaba. Allí, en el santuario de su ciencia, el aire estaba impregnado de aromas densos y metálicos. El hierro de la sangre derramada en experimentos fallidos, el penetrante olor a medicinas y el omnipresente rastro de café, siempre abundante, siempre necesario. Sus ojos, oscurecidos por noches interminables de vigilia, se perdían tras el velo de una bata manchada, descuidada, salpicada de los vestigios de su trabajo incansable. Ella era, al fin y al cabo, una alquimista de su propio destino, una científica que había renunciado al mundo exterior en busca de respuestas más profundas, aunque éstas, inevitablemente, solo la llevarán más lejos de cualquier atisbo de humanidad. Así, con la pluma suspendida en un gesto titubeante, Orochimaru contempló el pergamino que desplegaba ante sí una suerte de listón intrincado de tareas inaplazables. Era un hombre de estatura imponente, que rozaba el 1,75 m con la soberbia de un físico cincelado en mármol, donde la fortaleza de sus músculos se manifestaba bajo la sombra de un semblante calculador. Su personalidad, aunque más flexible que la de sus predecesores, no se distendía lo suficiente como para contravenir las reglas de su propia creación. Todo experimento, como bien sabía, debía someterse al rigor de sus mandatos inalterables, pues para tal fin había sido concebido.
No existía en sus diseños espacio para la insubordinación. La obediencia era su pilar inquebrantable. El procedimiento se perfilaba claro en su mente. Esta vez no pretendía forjar un titán indomable, sino más bien un ser con facultades físicas sobrehumanas, dotado de una singular combinación de líneas sanguíneas cuya interacción deseaba observar con el escrutinio de un ojo implacable. En lo más hondo de su ser, sin embargo, subyacía una duda sutil, un temor encubierto por la frialdad de la ciencia. ¿Sería capaz de mantener este experimento bajo su control? Pues, por primera vez en su carrera de obsesiones, iba a fusionar células del primer Hokage con un recipiente moldeado por sus propias manos. La tensión crecía al considerar la adición del Sharingan a la mezcla, la herencia ocular de Uchiha entrelazada con el legado celular de un Senju. No era una combinación que augurara estabilidad. Al contrario, el caos potencial de esa unión podría descarrilarlo todo. Pero esa incertidumbre no era más que una chispa que encendía su ambición. ¿Acaso valía la pena el riesgo? Tal vez. Y si no lo valía, perdería poco. Otro fracaso más en su larga cadena de experimentos fallidos. Y si, por algún capricho del destino, el resultado superaba sus expectativas, entonces habría allanado el camino hacia nuevas formas de manipulación genética, para su propio provecho y el incesante avance de sus estudios. Mientras estas ideas resonaban en su mente como una sinfonía inquietante, sus ojos se posaron sobre la taza de café olvidada en la mesa. El líquido, frío y opaco, reflejaba el ambiente gélido del laboratorio, un espacio tan desprovisto de calor como su propio corazón. Y así transcurrió una semana colmada de arduo trabajo, pues el venerable tercer Hokage, en su infinita perspicacia, deseaba apartarla de la asfixiante reclusión que la consumía en su laboratorio, donde se sumergía durante más de 100 horas, emergiendo tan solo para ingerir escuetas raciones de alimento. A Sarutobi le inquietaba profundamente la idea de que Orochimaru permaneciese enclaustrada en aquel inhóspito recinto, envuelta en el silencio sepulcral de la soledad, sin cruzar palabra con mortal alguno, ni recibir las palabras de otros. Sin embargo, tras una extensa disquisición, o quizá, más certeramente, debido al favor tácito que siempre le había brindado a su discípula predilecta, el honorable Sandaime-sama no hizo más que concederle aún mayores recursos para su inquietante empresa científica. No era que realmente importase. Orochimaru no se encontraba realizando experimentos con seres humanos en la estricta acepción del término. Más allá de esa limitada perspectiva, se hallaba inmersa en la creación de esos mismos humanos desde las sombras del Génesis, forjando armas de poder inconmensurable para Konoha. Sabía que poseía conocimientos y recursos que ni siquiera el venerable Hokage había alcanzado, quizá incluso rastros genéticos de los más antiguos clanes, incluyendo vestigios de los primeros Hokages. Y aún así, Sarutobi, con una mezcla de ceguera paternal y reverente resignación, no hizo nada para detenerla, pues, de alguna manera insondable, la consideraba como una hija. El único paso que tomó fue hacerla firmar un contrato. En él, se establecía que, si alguna vez Orochimaru llegaba a alzar su mano contra la aldea, sería eliminada de inmediato, sin que se le otorgase el más mínimo resquicio para resistirse. Ante tal imposición, ella simplemente esbozó una ligera sonrisa, sus labios curvándose con una dulzura que contrastaba con la gravedad del momento, y en un susurro adormilado, con los párpados pesados por la fatiga, articuló: «Sensei, ¿cree usted que yo sería capaz de semejante traición?». Y en ese instante, Sarutobi cayó en el abismo de sus propias dudas. Entonces, en medio de la penumbra húmeda y glacial de la habitación, ella lo contempló, a su creación, yaciendo en la cama, inmóvil bajo el yugo del sueño, con una sonrisa ligera trazada en sus labios, mientras el frío ambiente le cobijaba como si de un sudario invisible se tratase. La fatiga que la consumía, tanto física como mental, le arrebataba toda voluntad de resistirse, y, aunque compartiera ese lecho con un ser que había surgido de sus propias manos, no le importaba en lo más mínimo. Con pesadez, se dejó caer a su lado, como un barco que, agotado tras la tormenta, encalla en la orilla de la resignación. El sueño la embargó de inmediato, profundo y denso, tal vez fruto de las largas jornadas de insomnio que la habían mantenido alerta durante la última semana.
El cansancio no había afectado su chakra, pero su cuerpo y su mente estaban exhaustos, su sistema nervioso se tambaleaba al borde del colapso. En aquella caverna científica, siempre envuelta en la penumbra perpetua, sin la misericordia de un solo rayo de luz, el tiempo se desvanecía, se disolvía en las sombras y ella perdía toda noción de las horas que se deslizaban como arena entre sus dedos. Al fin, después de innumerables fracasos, aquel experimento había llegado a su culminación, y ahora, tras ese triunfo incierto, el agotamiento la vencía por completo. Intentó cerrar los ojos, mas su mirada permaneció fija en él, en su obra maestra, en ese ser que parecía tan humano en su quietud. Una sonrisa torcida asomó en sus labios, mientras, con una lengua torpe, humedecía levemente la piel de su cuello. ¿Qué nombre debería darte?, se preguntó, absorta en sus propios pensamientos, mientras lamía suavemente uno de sus dedos, en un gesto casi felino. Goku, serás mi Goku, murmuró con una risita infantil, como una niña que acaba de descubrir el más preciado de los juguetes. Con una ternura inusitada, lo rodeó con sus brazos, acomodando su cabeza sobre su pecho, como si quisiera fundirse en su calidez, en esa vitalidad que, a pesar de todo, emanaba de él. Y al despuntar de un alba pálida, él despertó con la irrefutable certeza de su ser, como si el destino mismo lo hubiera programado para existir bajo un manto de órdenes implícitas. Su conciencia, en un fulgor inesperado, se desplegó ante él con la misma claridad con la que el horizonte se desvela ante el viajero. Así, sin más dilación, se irguió con la cadencia mecánica de una criatura diseñada para la acción, estirando sus miembros con la naturalidad de quien respira, e invirtiendo los minutos en movimientos precisos, como si el aire mismo le dictase la coreografía de un ritual solitario. Mientras tanto, la mujer que lo había concebido aún dormía, inmersa en sueños insondables. Él, en una espera casi reverencial, tomó asiento en una silla que parecía destinada a su quietud, aguardando con una paciencia propia de los astros a que ella emergiera del sopor. Sabía, en el más íntimo rincón de su ser, que era ella quien debía proporcionarle el sentido a sus actos, quien poseía la llave para desencadenar su propósito. Si bien la capacidad de tomar decisiones no le era ajena, algo en su naturaleza le impedía usurpar el poder que, por derecho, pertenecía a su creadora. Y no era la mera obediencia lo que lo detenía, sino un respeto primigenio, profundo, inquebrantable, que no osaba violar el pacto no escrito entre creador y creación. Con el paso de las horas, un bostezo prolongado y profundo se deslizó desde el lecho donde ella yacía, anunciando su inminente despertar. «Oh, ya estás despierto, mi Goku», dijo ella, su voz cargada de un afecto juguetón, mientras un rastro de sonrisa se asomaba en sus labios. «Jeje, debes de tener hambre, ¿no es así? Deja que mami te prepare algo delicioso». Las palabras danzaron en el aire con una dulzura empalagosa, mientras ella se inclinaba para acariciar sus mejillas con ternura, culminando el gesto con un beso suave en su frente. Él, inmóvil, como si fuera una estatua tallada con meticulosidad, permanecía en silencio. ¿Debo hacer algo?, preguntó él, la timidez impregnando su voz como el rocío cubre la hierba al amanecer, con una curiosidad desbordante que evidenciaba su confusión. «Claro que no, mi niño hermoso», respondió ella, con un tono cargado de afecto maternal que parecía acariciar sus pensamientos. «Tú solo debes hacer caso a mami. Si yo te digo que no hagas nada, entonces no hagas nada, jeje». Pero algo en la respuesta parecía enredarse en los cables invisibles de su comprensión, pues su semblante aún mostraba signos de duda. «Lo que quiero decir», prosiguió ella, suavizando su voz como si descifrara la maraña de su mente, «es que, por el momento, no debes hacer nada. Solo disfrutemos del momento y de la comida que te prepararé». Y así transcurrieron los días, envueltos en una inercia que diluía el acontecer, donde el tiempo parecía carecer de significancia, más allá del creciente deseo que anidaba en el alma de Orochimaru. Su ansia de besarlo surgía con una constancia casi implacable, un ansia que no se limitaba al roce efímero de los labios, sino que se expandía por cada rincón de su ser, reclamando su boca, su piel, la totalidad de su cuerpo. No obstante, aquellos besos breves, casi fugaces, no se prolongaban más allá de unos pocos instantes, pues ella carecía de la destreza para tales actos prolongados, y mucho menos su actual novio, si es que tal palabra cabía en la imprecisión de lo que los unía.
No era necesario, después de todo. Ella se sentía satisfecha con él, y esa satisfacción se materializaba en los abrazos que ahora lo envolvían, incluso cuando, por fin, se atrevía a abandonar la reclusión de su laboratorio. Él no era un ser excepcionalmente fuerte, pero poseía una bondad que desbordaba del torpe recoveco de su corazón. La única razón por la cual no alcanzaba la fortaleza que en otro tiempo habría esperado de él, se debía a los experimentos fallidos que habían alterado su genética hasta volverla casi inútil. En la fusión de tantas modificaciones, la esencia misma se había vuelto irrelevante, inservible para lo que pretendían crear. Sin embargo, en la paradoja de esa ruina genética, aún poseía un cuerpo imponente, un cuerpo que ella adoraba acariciar en las noches, recorriéndolo con una devoción que parecía insaciable. Aquel cuerpo, aunque mermado en su esencia, irradiaba un chakra denso, potente, y contaba con el poder del Mokutón, que le brindaba una utilidad indiscutible en momentos clave. «¿Eres mío, verdad que sí?», le susurró ella, la pregunta suspendida en el aire como una súplica íntima, mientras Goku, con una simpleza desarmante, solo asintió con la cabeza, dibujando una sonrisa amplia, todavía con los labios manchados de comida. Allí lo observaba, ensimismado en el abismo insondable de sus pensamientos, inmóvil sobre el desvencijado sofá que había devenido en su trono de silencios. Tras una eternidad en la que el tiempo parecía haberse detenido en un susurro eterno, ella se abalanzó sobre él, dejándose caer en sus brazos con una desesperación casi etérea. La Sabacha, en un movimiento automático, la envolvió por la cintura, mientras depositaba un beso en su frente, un gesto tan leve como el roce de una brisa en la madrugada. «Eres tan lindo, jeje», musitó ella, con una sonrisa que ocultaba la profundidad abismal de su ser. Desde que lo había creado, desde esa noche fatídica en la que las estrellas parecían haberse alineado para dar vida a esa quimera de carne y sueño, había dejado de crear otros. No había sentido la necesidad. Aquella criatura, aquel hombre, lo llenaba todo. Y fue en el transcurrir de los días que comprendió que no necesitaba más, como si él hubiera absorbido todo vestigio de su deseo creador. Incluso su sensei, en su infinita sabiduría, se lo había dicho. No necesitas más. Y, extrañamente, él también se sintió más libre, más liviano, cuando ella comenzó a salir de su reclusión autoimpuesta. El laboratorio, que antaño había sido su santuario y su cárcel, ese espacio asfixiante y lúgubre donde el aire apenas circulaba, comenzó a transformarse. Lo que antes era un mausoleo cargado de la pesadez de los muertos, lleno de retazos de humanidad, ahora respiraba con una nueva luz, con una ventilación que antes parecía imposible. El oxígeno, que en otros tiempos se sentía denso como el luto, ahora fluía con una liviandad casi redentora. «Te amo, gracias por estar conmigo, jeje», susurró ella nuevamente, mientras sus labios se encontraban en un beso que, lejos de ser pasional, era una comunión íntima, un pacto sellado entre dos almas solitarias. Goku, con su sonrisa eterna, le devolvió el beso, como quien responde a una promesa no dicha.